Soy el teniente coronel Shelby Croft. Tengo 37 años y forjé mi carrera traduciendo palabras que podían iniciar o detener guerras. Durante años estuve a la sombra de mi hermano, apoyando su trayectoria en la infantería, dejando que sus logros brillaran más que los míos. Pero cuando se burló de mi inútil trabajo de traductor durante la cena de jubilación de nuestro padre, tomé una decisión que lo cambió todo. ¿Alguna vez te ha despedido alguien a quien proteges de cualquier manera? ¿Te ha infravalorado por un trabajo que nadie ve? Si es así, cuéntame tu historia en los comentarios. No estás solo. Antes de hablar de lo que pasó, cuéntame desde dónde te conectas, y si alguna vez has tenido que defender tu postura tras ser subestimado, dale a me gusta y suscríbete para más historias reales sobre límites, fuerza silenciosa y cómo recuperar tu valor. Lo que pasó después podría sorprenderte. Crecí entendiendo que el servicio implicaba sacrificio. Mi padre, el coronel Richard Croft, llevó su uniforme como una segunda piel durante más de 25 años, y cuando mi hermano Daniel lo siguió en la infantería, lo sentí inevitable, natural, como si la gravedad atrajera el metal hacia un imán. Los observaba a ambos desde la ventana de la cocina mientras hacían ejercicios en nuestro patio trasero. Daniel apenas tenía 13 años, pero ya se movía como si fuera el dueño de la pista de obstáculos que papá había construido entre los robles. Entraban oliendo a sudor y hierba de verano, hablando de maniobras y formaciones, con voces que se superponían en un idioma que yo aún no hablaba. Quería formar parte de ese mundo, no estar junto a la ventana, sino dentro. Cuando Daniel se alistó a los 18, yo tenía 15 y ya estudiaba árabe en un colegio comunitario. Mamá pensó que era una etapa. Papá no hablaba mucho, solo me observaba conjugar verbos en la mesa como otros niños hacían la tarea de geometría. Daniel se burlaba de mí, pero entonces no era cruel. Me alborotaba el pelo y decía, «Voy a negociar la paz en Oriente Medio, Shelby». Y yo me reía y le decía que alguien tenía que pensar mientras él se encargaba de todo. Éramos muy cercanos por aquel entonces, de esos que no necesitas dar explicaciones porque la otra persona ya lo sabe. Él me enseñó a leer mapas, y yo le enseñé suficiente ruso para pedir vodka y preguntar direcciones. Habíamos acordado tácitamente que ambos serviríamos, solo que de maneras diferentes. Él sería el que estaría en el terreno. Yo sería la voz que le daría sentido al ruido. Ingresé al Instituto de Idiomas de Defensa a los 19 años, justo después de terminar mi licenciatura. El programa era intensivo, inmersivo, implacable. 8 horas diarias de árabe y luego ruso por las tardes. Al graduarme, podía pensar en 3 idiomas y soñar en todos. Me alisté como 35M, recolector de inteligencia humana, y pasé mis primeros 2 años haciendo exactamente lo que Daniel predijo que haría: traducir, interpretar, sentado en salas con auriculares mientras otros tomaban las decisiones. Pero se me daba bien, más que bien. Mi comandante lo notó. Me recomendó para el OCS y a los 23 años obtuve mi comisión como subteniente. Daniel ya era especialista y cuando le conté del ascenso, sonrió y dijo, «Mírate, oficial Croft, supongo que pronto me capacitarás». «Supongo que sí», dije, y nos reímos. A los 27 ascendí a capitán, Daniel a los 29. Por un tiempo parecía que íbamos empatados, solo que en caminos diferentes. Pero algo había cambiado. Las bromas ya no eran tan ligeras. En las cenas familiares, él dominaba la conversación con historias de Afganistán, de Irak, de lugares que yo había visitado, pero de los que no podía hablar. Cuando mencionaba trabajar con lingüistas de la coalición o informar a oficiales superiores, sonreía y decía cosas como, «Debió ser duro». ¿Tuviste que usar PowerPoint para explicarlo? Mamá se reía, papá asentía, y yo me quedaba allí sentado, moviendo la comida, sabiendo que no podía explicarles qué me había pasado el mes anterior, analizando comunicaciones interceptadas que ayudaron a localizar un objetivo de alto valor.
No podía decirles que mis traducciones habían sido citadas en un informe de un grupo de trabajo conjunto. No pude decir nada, así que no lo hice. El silencio se volvió una costumbre y las bromas de Daniel se volvieron más mordaces. Para cuando ascendí a mayor, Daniel aún era capitán. Lo habían ignorado una vez para un ascenso, algo relacionado con una evaluación que no le salió bien. No hablaba mucho del tema, pero se notaba que le molestaba. En mi ceremonia de ascenso, apareció con uniforme de gala, se quedó atrás y se fue antes de la recepción. Mamá dijo que tenía un deber. Papá dijo que estaba orgulloso de los dos. Ninguno preguntó por qué no se había quedado. Quise comunicarme con él para decirle que no era una competencia, pero cada vez que lo intentaba, la palabra se me quedaba grabada. Y cada vez que estábamos juntos, encontraba la manera de dejar claro que lo que yo hacía no era del todo real, no como lo que él hacía, no como en combate real. «Estás haciendo un trabajo importante», decía, con ese tono que usa la gente cuando intenta apoyar, pero no lo dice en serio. Alguien tiene que encargarse del papeleo. Sonreía y cambiaba de tema. El coronel Harlan Pierce, mi oficial superior, me dijo una vez que el mejor trabajo de inteligencia es aquel del que nadie se entera. No haces este trabajo por reconocimiento, Croft. Él decía, lo haces porque importa. Y si lo haces bien, nadie sabrá nunca cuánto. Le creí. Tenía que creerlo, pero eso no facilitó las cenas familiares. Daniel se casó ese año con una mujer llamada Jenna, a quien conoció durante su segundo despliegue. Era una civil amable, trabajaba de enfermera. Durante su brindis agradeció a todos los que lo habían apoyado en los momentos difíciles, en los despliegues y en las situaciones que enfrentan los verdaderos soldados. No me mencionó específicamente, pero cuando la gente preguntaba a qué me dedicaba, decía inteligencia. Ella se sienta en una oficina y escucha grabaciones. Jenna me miraba con aire de disculpa. Yo sonreía y asentía. Era más fácil que explicarlo. Para entonces, trabajaba en un centro de operaciones conjunto, formando parte de un equipo que analizaba inteligencia de señales de Europa del Este. El trabajo era exigente, de alto riesgo y totalmente clasificado. Casi todos los días salía del trabajo a las 1800 horas, conducía hasta mi apartamento y me relajaba corriendo, leyendo o haciendo cualquier cosa que no implicara pensar en varios idiomas a la vez. Me encantaba el trabajo, se me daba bien y sabía que importaba. Pero Daniel no lo veía. Veía a alguien que vestía uniforme pero nunca se ensuciaba. Alguien que ascendió sin pensarlo, ganándoselo como él. Dejé de intentar convencerlo de lo contrario. La ceremonia de jubilación de papá estaba programada para un sábado a finales de septiembre. El clima era perfecto, fresco y despejado. El tipo de día que te hace agradecer estar vivo. La ceremonia en sí fue formal, tradicional, llena de discursos sobre el honor, el servicio y el legado. Papá estaba allí de pie, con su uniforme de gala, estoico como siempre, mientras un general de 2 estrellas le colocaba su insignia de retiro y le agradecía sus décadas de dedicación. Después, fuimos a un restaurante en el centro, uno de esos lugares con manteles blancos y una carta de vinos más extensa que un manual de campaña. Estábamos todos en familia, mamá, Daniel, Jenna, algunos antiguos compañeros de papá en el ejército y yo. Al principio, la conversación fluyó con naturalidad. Historias de antiguos despliegues, chistes sobre los cambios en el ejército desde la época de papá, brindis por su servicio. Entonces Daniel se levantó su copa, sonrió a la mesa y dijo, «Por papá, el soldado que luchó de verdad». No todos los que juegan con auriculares y tazas de café pueden decir eso. La mesa estalló en carcajadas. Algunos aplaudieron. Alguien dijo, «Toma, toma». Mantuve la cara serena, sonreí cortésmente y di un sorbo a mi agua. Pero algo dentro de mí se quebró porque apenas 2 semanas antes había estado en una instalación segura a las afueras de Washington, con auriculares puestos, escuchando una llamada grabada entre un oficial de inteligencia ruso y un intermediario iraquí.
La traducción inicial, realizada por un contratista, había sido errónea. No ligeramente errónea, sino catastróficamente errónea. El tipo de error que, de haberse llevado a cabo, podría haber desencadenado una crisis diplomática o algo peor. Lo detecté, lo corregí, volví a enviar el análisis y, discretamente y sin hacer ruido, evité lo que podría haber sido una escalada significativa. Pero no podía decirle eso a Daniel. No podía decírselo a nadie en esa mesa. Así que sonreí y le dejé vivir su momento. La falta de respeto no empezó de repente. Se acumuló durante años como sedimento en el fondo de un río, capa tras capa, hasta que un día miras hacia abajo y te das cuenta de que el agua ya no está clara. Cuando éramos pequeños, Daniel bromeaba con cariño. Bromeaba sobre mis libros de texto, mis tarjetas didácticas, cómo practicaba la pronunciación mientras lavaba los platos. Pero en algún momento, el cariño se transformó en desdén y lo vi suceder sin saber cómo detenerlo. Después de ascender a capitán, la dinámica cambió. Las cenas familiares se convirtieron en actuaciones donde Daniel dominaba la escena, contando historias de patrullas, tiroteos y situaciones límite. Tenía un don para contar historias, una forma de hacerte sentir como si estuvieras allí con él, agazapado detrás de un Humvee o despejando un edificio habitación por habitación. La gente escuchaba, la gente hacía preguntas, y cuando lo hacían, él se reclinaba en su silla, seguro, confiado, el centro de gravedad de cualquier sala. Me sentaba en silencio y lo dejaba hablar. Cuando alguien me preguntaba a qué me dedicaba, la energía cambiaba. Daniel intervenía antes de que pudiera responder. Shelby es una inteligencia, decía. Ella traducía cosas. Es un trabajo importante, pero no, ya sabes, de esos que te ensucian las botas. Sonreía al decirlo, como si fuera un cumplido. Mamá intentaba desviar la conversación. Papá asentía y cambiaba de tema. Y yo sentía esa opresión familiar en el pecho, esa que decía, no te involucres, no des explicaciones, no vale la pena. Pero valió la pena. Sabía que sí, simplemente no podía demostrarlo. Una noche, unos 6 meses antes de la jubilación de papá, estábamos todos en casa de mis padres cenando el domingo. Daniel acababa de regresar de una rotación en Polonia, parte de un ejercicio de entrenamiento de la OTAN, y estaba de muy buen humor. Jenna se sentó a su lado, riéndose de sus chistes, con la mano apoyada en su brazo. Papá asaba filetes en el patio trasero mientras mamá ponía la mesa. Era el tipo de escena que debería haber sido cálida, familiar y relajada, pero me sentí como una extraña. Daniel hablaba del ejercicio, de los simulacros de fuego real y de la coordinación con las unidades de infantería polacas. Alguien me preguntó si alguna vez había estado en el extranjero y dije que sí. Había estado en Qatar, en Djibouti, en Alemania en misiones temporales. Daniel se rió. ¿Alemania? Esos son básicamente vacaciones. Estaba trabajando en operaciones conjuntas, dije con calma. Coordinando con socios de la coalición, ¿verdad? Coordinar debió ser intenso. ¿Conjugaste algunos verbos? La mesa rió. Incluso papá esbozó una sonrisa. No respondí. Solo corté mi filete y mastiqué despacio. Después de cenar, ayudé a mamá a lavar los platos. Al principio no dijo nada, solo me pasó los platos para que se secasen mientras ella fregaba. Finalmente, habló. Daniel no lo dice en serio, dijo en voz baja. Lo sé, está orgulloso de ti. Es que no sabe cómo demostrarlo. Puse un plato con cuidado. Si así es el orgullo, no me gustaría ver desaprobación. Mamá suspiró. Ha estado muy estresado. La junta de ascensos no le salió como él quería y creo que le está costando aceptarlo. No es mi culpa. No digo que lo sea. Terminamos de fregar los platos en silencio, pero la conversación se me quedó grabada. Porque la verdad era que el resentimiento de Daniel no era realmente por mí, era por sus propias inseguridades, su sensación de haber sido ignorado, infravalorado.
Y la manera más fácil de lidiar con eso era minimizar lo que yo hacía para que mis logros parecieran menores y los suyos no se sintieran insuficientes. Lo entendí. Pero comprenderlo no lo hizo menos doloroso. En el trabajo, prosperaba. Me habían asignado a una fuerza de tarea conjunta centrada en la inteligencia de señales de Europa del Este, monitoreando las comunicaciones entre unidades militares rusas y rastreando posibles amenazas a la infraestructura de la OTAN. El trabajo era exigente, técnico, y requería no solo fluidez lingüística, sino también comprensión cultural, la capacidad de leer entre líneas y captar lo que no se decía. Una tarde, el coronel Pierce me llamó a su oficina. Estaba un hombre alto, con las sienes canosas, con una especie de autoridad serena que hacía que la gente se enderezara instintivamente al entrar en una habitación. «Siéntese, Croft», dijo, señalando una silla. Me senté. Se recostó, observándome. «Ha hecho un trabajo excepcional». «Gracias, señor. Lo digo en serio. El análisis que presentó el mes pasado sobre la conversación logística interceptada. Eso fue agudo. Captaste detalles que nuestros contratistas pasaron por alto». Asentí. «Solo hago mi trabajo, señor». «Pero esa es la cuestión. Haces bien tu trabajo y nadie de fuera de este edificio lo sabrá jamás». «Eso te molesta». Lo pensé. En realidad no. Bien. Porque este trabajo no se trata de medallas ni reconocimiento. Se trata de asegurar que quienes reciben el reconocimiento puedan hacer su trabajo con seguridad. Estás proporcionando Overwatch Croft, del mejor tipo, del tipo invisible. «Lo entiendo, señor», asintió. «Sé que sí. También sé que tienes familia en la infantería. Eso puede complicar las cosas». No pregunté cómo lo sabía. Los comandantes siempre saben más de lo que dejan ver. «Está bien, señor». «¿De verdad?» Lo miré a los ojos. «Tiene que serlo». Me observó un momento más y asintió. «Bien, me despido». Salí de su oficina sintiéndome más firme porque tenía razón. El trabajo importaba, lo entendiera Daniel o no. Pero una semana después, en otra cena familiar, Daniel hizo un comentario sobre la gente que se esconde tras los escritorios y nunca ve acción real. Y sentí que esa firmeza se quebraba de nuevo. No discutí ni me defendí. Simplemente lo dejé pasar porque ¿qué alternativa había? Contarle sobre las comunicaciones interceptadas que había analizado y que ayudaron a evitar una emboscada a un convoy en Siria. Explicarle que mis traducciones habían sido informadas a un general de 3 estrellas, revelando información clasificada solo para ganar una discusión en una cena. No. Así que me quedé callada y Daniel siguió hablando. Para cuando papá se jubiló, había construido un muro entre nosotros. No con intención ni con malicia, sino por necesidad. Porque cada vez que intentaba acortar distancias, cada vez que intentaba explicarle lo que hacía, él encontraba la manera de ignorarlo. Y yo estaba cansada de intentarlo. Cuando brindó en la cena de jubilación de papá, cuando bromeó sobre auriculares y tazas de café, no me enojé. Me resigné porque me di cuenta de algo que, sentado allí, sonriendo educadamente mientras la gente reía, Daniel jamás entendería, y lo más importante, no necesitaba que lo hiciera. El trabajo hablaba por sí solo, aunque nadie más pudiera oírlo. El dolor de ese brindis persistió más de lo que quería admitir. Lo repasé en mi cabeza durante días, dándole vueltas como a una piedra que no podía soltar. La risa, la crueldad despreocupada, la forma en que Daniel parecía tan complacido consigo mismo, como si hubiera dado con el chiste perfecto. Lo que me molestó no fue solo la burla, fue el hecho de que 2 semanas antes había estado sentado en una habitación sin ventanas en Fort Meade, mirando una transcripción que podría haberlo cambiado todo.
La llamada había sido interceptada por una estación socia de la NSA, una recopilación rutinaria incluida en una operación de monitoreo más amplia dirigida a las comunicaciones militares rusas. La traducción inicial se había contratado, protocolo estándar para interceptaciones de menor prioridad, pero algo en el resumen me marcó como incorrecto cuando llegó a mi escritorio para su revisión. La redacción no me parecía correcta. El contexto no cuadraba y la acción recomendada de enviar la información a Yukum para una respuesta táctica inmediata parecía desproporcionada. Extraje el audio original. La conversación era entre un oficial ruso del GRU destinado en Moscú y un intermediario que operaba desde Bagdad. El contratista había traducido una frase clave como «prepárense para activar la red», que en contexto sugería un ataque coordinado inminente contra activos estadounidenses en Irak. Pero eso no fue lo que se dijo. La frase que explicaba el dialecto y el uso coloquial era «prepararse para evaluar la red». Un registro administrativo rutinario, no una llamada a la acción, ni luz verde para la violencia. Una sola palabra, eso fue todo. Si la traducción errónea no se hubiera cuestionado, Yukum podría haber intensificado la estrategia de fuerza, se podrían haber movilizado tropas, se podrían haber interrumpido los canales diplomáticos y, en el peor de los casos, podría haber muerto gente por un error administrativo. Presenté un análisis corregido con un análisis lingüístico completo, mencioné las variaciones dialécticas y recomendé que el intercept se degradara a supervisión administrativa. El coronel Pierce lo revisó personalmente. 2 días después me llamó a su oficina. Su corrección era correcta, dijo. La traducción original podría haber causado serios problemas. Me alegro de haberlo descubierto, señor. El Pentágono también. Esto se mantiene en secreto, Croft. Sin elogios, sin registros públicos, pero la gente de arriba sabe lo que hiciste. Asentí. Así funcionaba en inteligencia. Cumplías con tu trabajo, y si lo hacías bien, nadie sabía que había habido un problema. Entendido, señor. Bien. Ahora, volvamos al trabajo. Esa conversación ocurrió 2 semanas antes de la cena de jubilación de papá. 2 semanas antes de que Daniel se levantara y bromeara sobre auriculares y tazas de café. 2 semanas antes de que sonriera y no dijera nada mientras la gente se reía. Porque, ¿qué podía decir? La clasificación estaba ahí por algo. La seguridad operativa importaba más que mi orgullo. Y aunque hubiera podido decírselo a Daniel, aunque las reglas lo permitieran, no estaba seguro de que lo hubiera entendido. Se había pasado la vida midiendo el servicio por la proximidad al peligro, por el polvo en las botas y los casquillos de latón en el suelo. Mis contribuciones eran abstractas para él, invisibles, fáciles de ignorar. Así que dejé que las ignorara. Pero algo había cambiado dentro de mí. Se había cruzado una línea y no podía fingir que no. Después de esa cena, Daniel me envió un mensaje. «Qué bueno verte esta noche». Papá estaba muy feliz. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Sí, era bueno. No volvió a escribirme. Las semanas siguientes se sintieron extrañas, vacías. Iba a trabajar, cumplía con mi deber, volvía a casa. Por las noches corría largas distancias por los barrios cercanos a mi apartamento, dejando que el ritmo de mis pasos me despejara la mente. No llamé a Daniel, él no me llamó. Mamá se dio cuenta. ¿Todo bien entre tú y tu hermano?, preguntó durante una de nuestras llamadas semanales. Bien. ¿Segura? Mencionó que parecías distante en la cena. Casi me río. Soy distante, Shelby. Mamá, no pasa nada. Las dos estamos ocupadas. No insistió, pero noté la preocupación en su voz. La verdad era que no estaba enojada. Enojarme habría sido más fácil. Estaba cansada de defender una carrera en la que creía. Cansada de minimizar mi trabajo para que otros se sintieran cómodos. Cansado de sentarme en mesas donde mis contribuciones eran tratadas como notas al pie de página. El coronel Pierce debió presentirlo. Unas semanas después, me tomó aparte tras una sesión informativa. ¿Está bien, Croft?
Sí, señor. ¿Parece extraño? Dudé. Solo estaba pensando en cosas, señor. ¿Qué tipo de cosas? ¿En lo que hacemos? ¿En por qué importa? Asintió lentamente. ¿Cuestiona el trabajo? No, señor. Sé que el trabajo importa. Me pregunto si alguien más lo sabe. Guardó silencio un momento y luego me indicó que lo siguiera. Caminamos hacia una sala de conferencias segura, vacía y silenciosa. Cerró la puerta y se giró hacia mí. Déjame decirte algo, dijo. La mayoría de la gente en este mundo nunca sabrá a qué te dedicas. Nunca entenderán las decisiones que tomas, los problemas que previenes, las vidas que salvas al acertar con los detalles. Así es el trabajo de inteligencia. Operamos en la sombra porque ahí es donde somos más efectivos. Lo sé, señor. ¿Y usted? Porque parece que buscas validación. La palabra le dolió, pero no se equivocaba. Quizás yo sí. Lo admití. Entonces te equivocas de profesión. La validación es para políticos y generales. Hacemos este trabajo porque es necesario, no porque nos vayan a poner una medalla en el pecho. Lo entiendo, señor. No estoy seguro de que usted lo entienda. Pero lo hará porque algún día alguien reconocerá lo que hizo. Quizás no públicamente, quizás no de una manera satisfactoria, pero lo sabrán y eso tendrá que bastar. Asentí, aunque no estaba seguro de creerle. Pero tenía razón en una cosa. No podía seguir en este trabajo si necesitaba validación externa. El trabajo tenía que ser su propia recompensa. Un mes después, nuestro equipo recibió una distinción del Pentágono. Fue una ceremonia discreta celebrada en una instalación segura, a la que asistieron unos pocos oficiales superiores. Sin prensa ni fanfarrias, solo un breve reconocimiento de que nuestra unidad había contribuido significativamente a la seguridad operativa y a los objetivos de inteligencia estratégica. El coronel Pierce me estrechó la mano después. Eso es lo más parecido a un agradecimiento que recibirá en este trabajo, Croft. Lo acepto, señor. Y lo decía en serio, porque estando en esa sala, rodeado de gente que entendía lo que hacíamos y por qué era importante, sentí algo que no había sentido en meses. Orgullo. No del tipo ruidoso y performativo, del tipo silencioso, del que no necesita público. Daniel nunca supo del elogio, nunca supo de la llamada interceptada, nunca supe nada de eso, y poco a poco me di cuenta de que no lo necesitaba. Los meses posteriores a la cena de jubilación de papá transcurrieron en una especie de rutina silenciosa. Trabajaba, corría, iba a algún evento social ocasional con colegas, el tipo de reuniones donde todos entendían la regla tácita. No hagas demasiadas preguntas. Era más fácil así, viviendo en un mundo donde la gente ya sabía qué significaba clasificado y no esperaba que les dieras explicaciones. Daniel y yo no hablábamos mucho. Intercambiábamos mensajes en cumpleaños y días festivos, lo mínimo necesario para mantener la apariencia de una relación. Mamá preguntaba por él durante nuestras llamadas, y yo le decía que estaba bien, y ella me decía que debía contactarla más, y yo asentía sin querer. La distancia parecía necesaria. Autoprotección, pero mentiría si dijera que no me dolía. Me dediqué de lleno al trabajo. Nuestro equipo estaba rastreando el aumento de la actividad de comunicaciones entre las redes de inteligencia rusas y varios intermediarios en Europa del Este y Oriente Medio. Nada alarmante de inmediato, pero el volumen y la frecuencia sugerían que algo estaba cambiando. El coronel Pierce me asignó liderar un equipo submarino centrado específicamente en interceptaciones en árabe procedentes de Bagdad y Damasco. Era un trabajo tedioso. Horas de archivos de audio, la mayoría de los cuales resultaron ser charlas administrativas, coordinación logística, nada procesable, pero no se podía dar por sentado. Cada archivo tenía que ser revisado, transcrito y analizado, porque la única vez que se omitía algo, ese era el que importaba. Se me daba bien. Más que bien. Tenía un don para captar patrones, para detectar inconsistencias, para darme cuenta de cuándo el tono de alguien no coincidía con sus palabras. El lenguaje no se trataba solo de vocabulario y gramática, se trataba del contexto,
el subtexto, los espacios entre lo que la gente decía y lo que quería decir. Una noche, unos 6 meses después de la jubilación de mi padre, estaba revisando un lote de grabaciones interceptadas cuando un archivo me llamó la atención. La conversación era entre 2 hombres, uno hablando árabe con un marcado dialecto iraquí, el otro con un ligero acento ruso subyacente a su árabe. El tema parecía trivial, hablar de horarios, confirmar reuniones, pero algo no cuadraba. Lo escuché 3 veces. Luego busqué la traducción existente, la que me había enviado el contratista. Estaba mal. No era catastróficamente, pero sí lo suficiente como para cambiar el significado. El contratista había traducido una frase como «El envío llegará el mes que viene». Pero la redacción real, considerando el uso idiomático, se acercaba más al acuerdo que se finalizará el próximo mes. Envío implicaba mercancía. Acuerdo implicaba algo más abstracto, un acuerdo, un trato. Lo marqué para una revisión más detallada y lo comparé con otras intercepciones de la misma red. Surgió un patrón. Durante los últimos 3 meses, había habido una serie de conversaciones similares, todas con un lenguaje transaccional vago que podría haberse descartado como rutina si no se prestaba atención. Pero yo sí la prestaba. Redacté un informe que describía el patrón, señalando los matices lingüísticos que sugerían una planificación coordinada en lugar de transacciones aisladas. Recomendé intensificar la vigilancia y asignar recursos adicionales de recolección de datos para monitorear la red. El coronel Pierce lo aprobó. 2 semanas después, la inteligencia contribuyó a identificar una reunión encubierta entre un oficial de inteligencia ruso y un líder de una milicia iraquí. La reunión en sí no resultó en una acción inmediata, pero confirmó lo que sospechábamos. La coordinación se estaba llevando a cabo discreta y deliberadamente. Fue el tipo de victoria de la que nadie fuera de la comunidad de inteligencia se enteraría jamás. Sin titulares, sin ruedas de prensa, solo un memorando que circuló entre los altos mandos, reconociendo que nuestro análisis había sido oportuno y valioso. Me sentí satisfecha, incluso reivindicada, pero también sola porque no tenía a nadie a quien contárselo, nadie con quien compartirlo. Mamá no entendería la importancia. Papá asentiría educadamente, pero no lo entendería del todo. Y Daniel. Daniel probablemente haría otra broma, así que me lo guardé. Un sábado por la tarde, mamá me llamó y me preguntó si iría a cenar esa noche. «Solo familia», dijo. Papá estaba asando. Daniel y Jenna estarán allí. Dudé. «Por favor, Shelby. Ha pasado demasiado tiempo». «De acuerdo», dije. «Allí estaré». Llegué a las 18 Jacques, justo cuando el sol empezaba a ocultarse tras la línea de árboles. El olor a carbón y carne asada impregnaba el aire. Papá estaba en el patio, con pinzas en la mano y la cerveza en la mesa auxiliar. Daniel y Jenna estaban sentados en el porche hablando y riendo. Mamá me saludó desde la ventana de la cocina. Parecía idílico, normal. Me sentí como una intrusa. «Hola, forastera», dijo Daniel cuando me acerqué. Se levantó y me dio un abrazo rápido, de esos que parecen más obligados que cariñosos. «Oye, te ves bien, siempre tan ocupada». Jenna sonrió. «Te hemos extrañado. Ha pasado tiempo». «Sí, el trabajo ha sido intenso». Daniel sonrió, todavía sometiendo el mundo. Ahí estaba. Ese toque juguetón en la superficie, cortando por debajo. Sonreí. Algo así. La cena estuvo bien. Comimos bistec con maíz y hablamos de temas seguros. El trabajo de Jenna, el jardín de mamá, un viaje. Papá planeaba visitar a un viejo compañero del ejército. Contribuí cuando era necesario, reí cuando era necesario y, la mayor parte del tiempo, permanecí en silencio. En un momento dado, Daniel empezó a hablar de un ejercicio de entrenamiento en el que había participado, algo que implicaba maniobras coordinadas con una unidad blindada. Estaba animado, comprometido, claramente orgulloso del trabajo que había realizado.
Papá hizo preguntas. Mamá escuchó atentamente. Jenna le apretó la mano. Me sentí invisible. Después de cenar, ayudé a mamá a recoger la mesa. Estaba inusualmente callada, con movimientos precisos y pausados. Daniel y tú parecían distantes, dijo finalmente. Estamos bien, Shelby, mamá. ¿En serio? Estamos bien. Solo somos personas diferentes con trabajos distintos. Dejó de lavar un plato y me miró. Él te quiere. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Entonces, ¿por qué parece que se esfuerzan tanto por no estar en la misma habitación? No respondí enseguida, porque la verdad era complicada. Daniel me quería a su manera, pero también me guardaba rencor y yo había dejado de intentar conciliar esas dos cosas. Así son las cosas ahora, dije. Mamá suspiró. Ojalá fuera diferente. Yo también, pero no estaba segura de si lo decía en serio. Más tarde, al irme, Daniel me acompañó hasta el coche. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. ¿Por qué? Pareces... no sé. Fuera. Abrí el coche y la puerta. Estoy bien, Daniel. ¿Seguro? Porque si pasa algo no pasa nada. Solo estoy cansado. Asintió lentamente, sin estar convencido. De acuerdo. Bueno, no seas un desconocido. No lo seré. Pero mientras me alejaba, mirándolo por el retrovisor, supe que mentía, porque ser un desconocido era más fácil que ser despedido. El ascenso a teniente coronel llegó a principios de la primavera. Me enteré por correo electrónico un martes por la mañana, sentado en mi escritorio con un café que se había enfriado hacía una hora. El asunto decía, lista de ascensos, felicidades. Lo abrí, leí el texto y vi mi nombre a la mitad. Teniente Coronel Shelby Croft 05. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, esperando sentir algo, orgullo, emoción, alivio, pero lo que más sentí fue cansancio. El coronel Pierce pasó por mi escritorio una hora después. Felicidades, Croft. Gracias, señor. Se lo ha ganado. Ceremonias en 6 semanas. Empiece a pensar en quién quiere que esté. Asentí. ¿A quién quería que estuviera? La ceremonia de ascenso se celebró un viernes por la tarde a finales de abril, en una sala de conferencias de Post que olía a cera para pisos y café viejo. Era una reunión pequeña. El coronel Pierce, algunos compañeros de mi unidad, mamá y papá. Invité a Daniel y le envié los detalles con 3 semanas de anticipación, pero me envió un mensaje la noche anterior diciendo que no podría venir. Deber, escribió. Lo siento, pero estoy orgulloso de ti. No respondí. La ceremonia en sí fue breve y formal. El coronel Pierce leyó las órdenes de ascenso, me colocó la insignia de nuevo rango en el uniforme y me estrechó la mano. Un fotógrafo tomó algunas fotos, la gente aplaudió educadamente y luego se acabó. Después, mamá me abrazó fuerte. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Gracias, mamá. Papá me estrechó la mano con firmeza. Bien hecho, Shelby. Has trabajado duro para esto. Yo también. Dudó, como si quisiera decir algo más, luego asintió y retrocedió un paso. Fuimos a almorzar a un restaurante cerca de Post, los 3 sentados en una mesa junto a la ventana. La conversación fue ligera, cuidadosa, llena de preguntas sobre el nuevo puesto y sus implicaciones. Respondí lo mejor que pude sin revelar nada confidencial, y ellos asintieron, intentando entender. En un momento dado, mamá preguntó, ¿va a llamar Daniel más tarde? No lo sé, seguro que sí. Ha estado muy ocupado últimamente. No discutí. Cuando terminó el almuerzo, los acompañé hasta su auto. Mamá me abrazó de nuevo, más tiempo esta vez, y me susurró, no dejes que la distancia entre tú y Daniel crezca demasiado, solo tienes un hermano. Asentí, aunque no estaba seguro de qué esperaba que hiciera al respecto. Esa noche, me senté en mi apartamento, todavía de uniforme, mirando fijamente el nuevo rango en mi cuello. Teniente coronel. Debería haberlo sentido como un logro, en cambio fue como la confirmación de algo que ya sabía desde hacía tiempo.
Estaba haciendo esto solo. Daniel nunca llamó. Las semanas siguientes fueron muy ajetreadas. Mi nuevo puesto trajo consigo mayores responsabilidades: supervisar varios equipos de inteligencia, coordinarme con otras agencias e informar a la alta dirección. Trabajaba muchas horas, a menudo quedándome hasta tarde para revisar informes o preparar presentaciones. El trabajo era exigente pero gratificante. Se me daba bien. La gente me respetaba. Pero fuera del trabajo, mi vida se sentía vacía. No tenía muchos amigos cercanos. La mayoría de mis relaciones eran profesionales, cordiales, pero no profundas. Pasaba días sin hablar con nadie fuera de reuniones o sesiones informativas. Los fines de semana corría, leía y recuperaba el sueño. A veces llamaba a mamá, la escuchaba hablar del jardín o del último proyecto de papá. Me preguntaba por Daniel y yo desviaba el tema. ¿Has hablado con él últimamente? La verdad es que no. Deberías llamarlo. Quizás, pero yo nunca lo hice. A principios del verano, nuestra unidad recibió nueva información que indicaba un aumento significativo en las comunicaciones rusas relacionadas con Siria. Las intercepciones sugerían una posible coordinación con milicias respaldadas por Irán, posiblemente como preparación para algún tipo de operación. Aún no estaba claro de qué se trataba, pero el volumen y el tono de la comunicación indicaban que se estaba planeando algo. Asigné equipos para que se centraran en redes específicas, priorizando las intercepciones en árabe y farsi. Trabajamos sin descanso, revisando archivos de audio, creando diagramas de enlaces e intentando comprender el panorama general. Una noche, alrededor de las 2200, me encontraba solo en el centro de operaciones, revisando un lote de intercepciones que acababan de llegar. La mayor parte era coordinación logística rutinaria, movimientos de personal, nada de acción inmediata. Entonces lo oí, una frase pronunciada rápidamente en árabe, casi enterrada bajo el ruido de fondo. La línea de tiempo ha avanzado. Reproduje el archivo. El hablante era un iraquí de unos 30 años, según los patrones vocales, que hablaba con alguien sin micrófono. El contexto era vago, pero la frase en sí era específica. Las líneas de tiempo no avanzan a menos que algo cambie, a menos que alguien decida acelerar. Revisé los metadatos. La llamada había sido interceptada 3 días antes, marcada como de baja prioridad por el filtro inicial, pero al combinarse con otras interceptaciones de la misma red, no era de baja prioridad en absoluto. Era una advertencia. Redacté un informe urgente, lo marqué para revisión inmediata y lo envié a los superiores. El coronel Pierce me llamó a las 12. Tu análisis es sólido, Croft. Estamos intensificando esto. Duerme un poco. Ya hiciste tu trabajo. Intenté dormir, pero mi mente no paraba porque sabía lo que esto significaba. En algún lugar, la gente estaba tomando decisiones basadas en la información que les habíamos proporcionado. Se estaban ajustando planes, se estaban transfiriendo recursos, y si acertábamos, si el análisis era correcto, podríamos evitar que algo malo ocurriera. Pero nunca lo sabríamos con certeza. Eso fue lo más difícil, la incertidumbre, no saber si tu trabajo importaba o si era solo ruido en un sistema demasiado grande para comprenderlo por completo. 2 semanas después, el coronel Pierce me dijo que nuestro análisis se había utilizado para fundamentar la decisión de aumentar la vigilancia en redes específicas. La operación, fuera la que fuese, se había pospuesto, posiblemente abandonada. Hizo un buen trabajo, Croft. Gracias, señor. Lo digo en serio. Por eso hacemos lo que hacemos. Asentí, pero no me sentí victoriosa. Me sentí aliviada y cansada. Esa noche, llamé a mamá. ¿Cómo estás, cariño? Bien. Ocupada. Siempre ocupada. Necesitas cuidarte. Yo sí. Se quedó callada un momento. Daniel viene de visita el próximo fin de semana. Tú también deberías venir. Sería genial tenerlos a todos juntos. Dudé. No sé si puedo, Shelby. Lo intentaré.
pero no lo hice porque no estaba lista. Todavía no. Y quizá nunca. Pasó un año. Luego otros 6 meses. El tiempo transcurría como cuando estás inmersa en un trabajo que exige todo rápido y lento a la vez. Los días se confundían, interrumpidos por reuniones informativas, intercepciones y trasnochadas en instalaciones de seguridad. Perdí la cuenta de los cumpleaños, los aniversarios, los pequeños indicadores que otros usaban para medir sus vidas. Mi carrera floreció. Informaba a generales, me coordinaba con agencias de inteligencia aliadas y dirigía un equipo que recibía constantemente elogios por su excelencia. El coronel Pierce se jubiló y su reemplazo, una mujer perspicaz llamada coronel Andrea Voss, asumió el cargo. Era eficiente, directa y tenía fama de reconocer el talento. «Estás haciendo un trabajo excepcional, Croft», me dijo durante una de nuestras primeras reuniones. «Te recomiendo para un puesto en la unidad de enlace de lenguaje y señales de defensa. Es un puesto de liderazgo, a nivel estratégico. ¿Te interesa?» «Por supuesto, señora». «Bien. Empezaré con el papeleo». La recomendación se aprobó. 6 meses después, me reasignaron para dirigir la unidad, supervisando los programas de entrenamiento y la coordinación operativa entre los lingüistas militares y los equipos de inteligencia de señales. Era exactamente el tipo de puesto por el que había trabajado toda mi carrera, pero también implicaba más horas, más viajes y menos tiempo para algo que se pareciera a mi vida personal. Dejé de ir a las cenas familiares, no intencionalmente ni por despecho. Simplemente no encontraba tiempo. Mamá llamaba, decepcionada, pero comprensiva. Papá dejaba mensajes de voz, breves y formales, diciendo que estaba orgulloso de mí. Daniel no llamó para nada. Me dije a mí misma que estaba bien. Éramos todos adultos viviendo vidas separadas. La gente se distanciaba. Sucedió. Pero a veces, tarde por la noche, sentado solo en mi apartamento, me preguntaba si había cometido un error, si había dejado que el orgullo, la terquedad o algún instinto de supervivencia equivocado me costaran algo irrecuperable. Luego iba a trabajar y las preguntas se desvanecían. A finales de octubre, casi 2 años después de la cena de jubilación de papá, mamá me llamó con una invitación que no pude rechazar. «Tu padre va a celebrar su cumpleaños». Dijo que era su 75. «Será un evento importante. Vendrán algunos de sus viejos amigos del ejército. El general Sloan estará allí. El general Robert Sloan, antiguo comandante de papá, un oficial de 2 estrellas retirado que se dedicó a la consultoría y la contratación de defensa tras dejar el servicio. Lo había visto varias veces a lo largo de los años. Siempre lo encontré agudo, reflexivo, el tipo de oficial que escucha más de lo que habla. «Allí estaré», dije. «Bien. Daniel y Jenna también vienen. Será un placer tenerlos a todos juntos». No dije lo que pensaba. Hacía mucho que no se sentía bien tenerlos a todos juntos. Cenamos en el mismo restaurante al que habíamos ido para la jubilación de papá. Manteles blancos, luz tenue, el murmullo de conversaciones tranquilas. Llegué temprano antes que la mayoría de los invitados y encontré a mamá en el comedor privado arreglando las tarjetas del lugar. «Ya estás aquí», dijo sonriendo. Me abrazó fuerte. «Te ves bien, cansada pero bien. Gracias, mamá. Tu padre estará encantado. Habla de ti todo el tiempo, ¿sabes? ¿De verdad?» «Claro. Está orgulloso de ti, Shelby. Los dos lo estamos». Asentí, sin saber cómo responder. Empezaron a llegar invitados. Viejos compañeros de papá en el ejército, hombres de 60 y 70 años, algunos todavía en forma y elegantes, otros con el paso de las décadas. Me saludaron con cariño, me preguntaron por mi trabajo con esa vaguedad con la que se suele hablar cuando se sabe que no hay que fisgonear. Charlé un rato, bebí un sorbo de agua y esperé. Daniel llegó con Jenna justo antes de las 18 horas. Vestía de civil, con pantalones de vestir y camisa abotonada, y llevaba el pelo más corto de lo que recordaba. Sonrió al verme, una sonrisa cautelosa y comedida. «Hola, Shelby».
Hola. Jenna me abrazó. Me alegra mucho verte. Te ves increíble. Gracias. Tú también. Intercambiamos cumplidos, actualizaciones superficiales. Lo habían ascendido a mayor y ahora trabajaba en Fort Benning, entrenando a oficiales subalternos. Jenna estaba esperando su primer hijo. Los felicité y me dieron las gracias, y la conversación parecía un guión, un ensayo. El general Sloan llegó último, un hombre alto de cabello plateado y una presencia imponente que llenaba la sala, incluso después de su retiro. Papá lo saludó con cariño y entablaron una conversación amena, de esas que nacen de décadas de experiencias compartidas. Empezó la cena. La comida estuvo excelente: filetes, verduras asadas, vino a raudales. La conversación fue animada, llena de historias y risas. Papá estaba en su salsa, rodeado de gente que entendía el mundo en el que vivía. Daniel se sentó frente a mí, y durante los primeros platos apenas hablamos. Pero a medida que avanzaba la noche, mientras el vino le soltaba la lengua a todos, empezó a hablar. Entonces, Shelby, dijo, lo suficientemente alto como para que lo oyeran todos en la mesa. ¿Sigues con lo de la traductora? Dejé el tenedor. Ahora dirijo la unidad de enlace de lenguaje y señales de defensa. Bien, genial. Pero todavía pasamos mucho tiempo sentados en las oficinas, ¿verdad? Algunos rieron entre dientes. Jenna le tocó el brazo. Una advertencia amable. Algo así, dije con calma. Sonrió. Solo digo que es diferente a lo que hacíamos papá y yo. Ya sabes, soldados de verdad. La mesa se quedó en silencio. El general Sloan miró a Daniel y luego a mí, con expresión indescifrable. No respondí. Simplemente tomé mi vaso de agua y di un sorbo. Entonces se acercó el camarero, un joven de 20 y tantos años, de pelo oscuro y sonrisa educada. Se dirigió a la mesa en un inglés con ligero acento. ¿Alguien quiere ver la carta de postres? Luego, casi como si se le ocurriera después, cambió al árabe. ¿O traigo el café primero? La pregunta fue casual, reflexiva, probablemente dirigida a otra persona en otra mesa. Pero lo oí con claridad y, sin pensarlo, respondí: primero el café, por favor, y luego el postre, en árabe, igual que su dialecto, natural y fluido. La mesa se quedó en silencio. El camarero parpadeó, sorprendido, luego sonrió y asintió. Por supuesto. Levanté la vista y vi al general Sloan mirándome fijamente. Su rostro se había quedado inmóvil. Ese acento, dijo en voz baja. Reconozco ese acento. No dije nada. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la mía. Tú eres quien interceptó la llamada de Moscú. Mi corazón se paró. El tenedor de Daniel cayó sobre su plato. El general Sloan continuó, con voz lenta pero clara. Hace 2 años, interceptaron la comunicación entre Moscú y Bagdad. Un error de traducción que podría haber derivado en una situación grave. ¿Lo corregiste? Tragué saliva. Señor, no pasa nada, me informaron después. No me dieron un nombre, pero conozco la unidad. Conozco la cronología. Me miró un buen rato. ¿Eras tú? Asentí una vez. La mesa quedó en silencio. El rostro de Daniel palideció. El general Sloan se volvió hacia él, con expresión serena pero firme. Tu hermana evitó una guerra. Hijo, quizá deberías reconsiderar la palabra inútil. Nadie habló. Y por primera vez en años, me sentí visto. El silencio que siguió a las palabras del general Sloan fue absoluto. No del silencio cómodo que a veces se instala en la mesa, sino del pesado y sofocante que hace que cada pequeño sonido, el de los cubiertos contra la porcelana, el de alguien carraspeando, parezca amplificado e intrusivo. Daniel miró fijamente su plato. La mano de Jenna estaba congelada en su brazo. Papá permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable.
Mamá nos miraba a Daniel y a mí, con el rostro tenso por algo que no supe identificar. Preocupación, tal vez. O alivio. El General Sloan cogió su copa de vino, dio un sorbo pausado y la dejó con cuidado. Disculpa si hablé fuera de lugar, Shelby, pero he asistido a demasiadas cenas donde se ignora a quienes hacen el trabajo de verdad. Pensé que ya era hora de que alguien aclarara las cosas. Gracias, señor, dije en voz baja. Asintió una vez y volvió a concentrarse en su comida, como si el asunto estuviera zanjado. Pero no lo estaba. No para Daniel. Estaba allí sentado, con la mandíbula apretada y las manos aferradas al borde de la mesa. Lo vi intentando procesar lo que acababa de decir, intentando reconciliar a la hermana que creía conocer con la persona que el General Sloan acababa de describir. Tenía los músculos del cuello tensos y la respiración entrecortada. Jenna se acercó a él, murmurando algo que no pude oír. Negó levemente con la cabeza, luego echó la silla hacia atrás y se levantó. Disculpe, dijo con voz tensa. Necesito un poco de aire. Salió del comedor con paso rápido, con los hombros rígidos. Jenna me miró con expresión de disculpa. Lo siento. Estará bien. Solo necesita un minuto. Está bien, dije. Pero no estaba bien. Y ambos lo sabíamos. La conversación en la mesa se reanudó, titubeante al principio, luego ganando impulso gradualmente. Le preguntaban al General Sloan sobre su trabajo actual, sobre su tiempo en Yucum, sobre cualquier cosa que no fuera lo que acababa de suceder. Respondía con naturalidad, devolviendo la conversación a un terreno más seguro. Me disculpé unos minutos después y salí. El aire era fresco, penetrante, con los primeros indicios del otoño. Encontré a Daniel de pie cerca del estacionamiento, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Me acerqué lentamente y me detuve a pocos metros. ¿Estás bien? No me miró. No lo sabía. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Es información clasificada, Daniel. No pude, pero se giró para mirarme y vi algo crudo en su expresión, confusión, vergüenza. Dije todas esas cosas durante años, y tú simplemente me dejaste. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Romper la seguridad operativa para ganar una discusión? No. Pero se frotó la cara con ambas manos. Dios mío, Shelby, me siento como un idiota. Tú no eres idiota. Sí, lo soy. Pasé años bromeando sobre tu trabajo, sobre lo que haces, y todo el tiempo... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Esperé. Creía que lo tuyo era fácil, dijo finalmente, sentados en oficinas traduciendo cosas. Creía que era yo quien hacía el trabajo duro, el trabajo peligroso. Pero tú, negó con la cabeza, detuviste una guerra. No fui solo yo, fue un esfuerzo de equipo. No hagas eso, no lo minimices, no lo estoy minimizando, estoy siendo preciso. Me miró un buen rato y luego soltó una risa corta y amarga. He sido un hermano terrible. Has estado lidiando con tus propios problemas. Eso no es excusa. No digo que lo sea. Nos quedamos allí en silencio. Los sonidos del restaurante se amortiguaron tras nosotros. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento de verdad. Lo sé. No, lo digo en serio. Debería haberlo hecho. Dejó de forcejear. Debería haber respetado lo que haces. Debería haber confiado en que importaba aunque no lo entendiera. No confiaste en mí porque nunca te di una razón para hacerlo. No pude. Así es el trabajo. Eso no lo hace aceptable. No, no lo es. Guardó silencio un momento y luego dijo: ¿Estamos bien? Tú y yo. Pensé en ello. En los años de pequeños recortes, el peso acumulado de ser despedida y subestimada, en el silencio que había elegido, los muros que había construido, en si algo de aquello se podía deshacer. No lo sé, dije con sinceridad. Asintió como si esperara esa respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Basta. Deja de hacer bromas, deja de actuar como si lo que hago no importara. No necesito que lo entiendas, solo necesito que lo respetes. Puedo hacerlo. ¿Puedes? Sí.
Me miró a los ojos. Puedo, lo haré. Quería creerle, pero la confianza, una vez rota, no se recupera de la noche a la mañana. De acuerdo, dije. Nos quedamos allí un rato más, ninguno de los dos con ganas de volver a entrar. Por fin, Jenna apareció en la puerta, su silueta iluminada por la cálida luz del restaurante. ¿Están bien?, preguntó. Sí, dijo Daniel. Estamos bien. Volvimos juntos a entrar, la cena continuó, y la tensión de antes se disipó gradualmente. El General Sloan contó historias sobre los inicios de la carrera de papá, sobre operaciones en lugares sobre los que solo había leído, y todos rieron y escucharon. Papá parecía contento, rodeado de gente que entendía su vida. En un momento, levantó su copa. Por la familia, dijo, y por el servicio. Todos bebieron de todas las maneras posibles. Miré a Daniel. Me observaba con expresión seria. Levantó su copa ligeramente, en un pequeño reconocimiento. Yo levanté la mía también. Después de cenar, mientras la gente se despedía, el general Sloan me llevó aparte. Espero no haber causado problemas, dijo. No los causaste. Tu hermano necesitaba oírlo. A veces la gente necesita una llamada de atención. Se lo agradezco, señor. Sonrió. Está haciendo un trabajo importante, Shelby. No deje que nadie le convenza de lo contrario, ni siquiera su familia. No lo haré. Me estrechó la mano, firme y respetuosamente, y se fue. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, dejando que el aire fresco me despejara la mente. Pensé en lo que había dicho el General Sloan, en lo que había dicho Daniel, en si realmente había cambiado algo. Aún no tenía respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez había un camino a seguir, una manera de reconstruir algo que se había roto. No sería fácil, no sucedería de la noche a la mañana, pero era posible. Y eso fue suficiente. Las semanas posteriores a la cena de cumpleaños de papá se sintieron extrañas, tentativas, como si todos estuviéramos tratando de descubrir cómo interactuar sin los viejos guiones, las viejas dinámicas. Daniel me envió un mensaje unos días después. Nada profundo, solo espero que todo salga bien. Le respondí. Tú también. Pasos pequeños. Con cuidado. Mamá me llamó como siempre, pero esta vez su voz transmitía algo diferente. Alivio, quizás. Me alegra que tú y Daniel hayan hablado, dijo. Lo hicimos. Ha estado diferente desde esa noche, más tranquilo, pensando en las cosas. Eso es bueno. ¿Están bien entre ustedes dos ahora? Todavía no lo sé, mamá, pero es mejor que antes. Parecía satisfecha con la respuesta. El trabajo continuó a su ritmo incesante habitual. La unidad de enlace de lenguaje y señales de defensa se expandía, incorporando nuevos programas de entrenamiento y colaboraciones operativas. Me pasaba los días en reuniones revisando planes de estudio y coordinándome con otras agencias. El trabajo era desafiante, estratégico, justo para lo que me había entrenado. La Coronel Voss me llamó a su oficina una tarde a principios de noviembre. Siéntese, Croft. Me senté. Se recostó en su silla, observándome con esa mirada evaluadora que tenía. He estado revisando los indicadores de rendimiento de la unidad. Ha hecho un trabajo excepcional aquí. Gracias, señora. La recomiendo para un ascenso a coronel. Se lo ha ganado. Por un momento, me quedé sin palabras. Coronel 06. El rango con el que papá se jubiló. El rango que, de alguna manera, parecía una validación de todo por lo que había trabajado. No sé qué decir, señora. ¿Lo aceptará? Sí, claro. Sonrió, una expresión inusual en ella. Bien. La junta se reúne en 3 meses. Espero que la seleccionen. Empiece a pensar en lo que viene después, en lo que vino después. Había estado tan concentrado en el presente, en sobrevivir cada día, cada misión, que no había pensado mucho en el futuro, en a dónde me llevaría esta carrera, en qué quería más allá del siguiente rango, la siguiente asignación.
Esa noche, llamé a papá. El coronel Voss me recomendó para un ascenso. Se lo comenté al coronel. Hubo una pausa. Luego su voz, firme y orgullosa. ¡Qué bien, Shelby! Tu madre y yo estamos muy orgullosas de ti. Gracias, papá. Has logrado más que la mayoría en el doble de tiempo. Deberías estar orgullosa de ti misma. Yo lo estoy. Creo. Soltó una risita. Está bien estar orgullosa. Te lo has ganado. Hablamos un rato más de logística, del plazo, de nada en particular. Cuando colgamos, me quedé en mi apartamento mirando las paredes y me dejé llevar por la emoción. Orgullo, alivio, algo parecido a la satisfacción. A la mañana siguiente, Daniel llamó. «Hola», dijo. «Papá me contó del ascenso. Felicidades. Gracias, Coronel Croft. Impresionante. Es solo un rango. No, no lo es. Es un reconocimiento. Es la prueba de que eres buenísima en lo que haces». No supe cómo responder. Esta versión de Daniel, sincera y comprensiva, me resultaba desconocida. «Te lo agradezco», dije finalmente. «Lo digo en serio, Shelby. Sé que no siempre lo vi. Pero ahora sí». Bueno. He estado pensando mucho desde la cena de papá en lo que dijo el general Sloan sobre lo que haces y me di cuenta de que nunca te lo pregunté. En realidad, no. Simplemente lo supuse. No podrías haberlo preguntado. La mayor parte es información clasificada. Lo sé. Pero podría haberlo respetado. Podría haber confiado en que importaba aunque no lo entendiera. Lo dices ahora. Lo sé. Y sé que no borra el pasado. Pero lo intento, Shelby. Quiero hacerlo mejor. Le creí. O al menos quería creerlo. «De acuerdo», dije. «Ya lo resolveremos». «Sí, lo haremos». Después de eso, las cosas cambiaron. Poco a poco, Daniel empezó a escribir con más frecuencia, preguntando sobre el trabajo con esa vaguedad que se da cuando se sabe que no hay que fisgonear, compartiendo novedades sobre su vida, sobre el embarazo de Jenna. Al principio respondí con cautela, luego con más soltura. No habíamos vuelto a ser como cuando éramos niños, pero estábamos construyendo algo nuevo, algo que se sentía más honesto. La junta de promoción se reunió en enero. Me seleccionaron. La ceremonia estaba programada para finales de febrero, un evento formal en la base con todos los honores militares. El coronel Voss oficiaría. Invité a mamá, papá, Daniel y Jenna. Esta vez, Daniel no canceló. La ceremonia fue todo lo que debía haber sido, formal, respetuosa, un reconocimiento a años de servicio. El coronel Voss me colocó la insignia de nuevo rango en el uniforme, leyó las órdenes y me estrechó la mano. La gente aplaudió, un fotógrafo capturó el momento. Después, durante la recepción, Daniel se me acercó. Vestía su uniforme de gala, con aspecto impecable y profesional. Saludó y luego me extendió la mano. «Felicidades, coronel». Le estreché la mano. «Gracias, mayor». Sonrió. Una sonrisa sincera. «Estoy orgulloso de ti. Lo sé. Lo digo en serio. Lo que has hecho, lo que estás haciendo, importa. Y siento que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta. Está bien. No. No lo está. Pero voy a mejorar. Lo prometo». Asentí. «Te creo». Mamá tomó una docena de fotos, insistiendo en capturar cada ángulo. Papá estaba a mi lado, con la mano en mi hombro, con expresión orgullosa. Jenna me abrazó, me dijo que me veía increíble y que esperaba que su hija creciera para ser tan fuerte y realizada como yo. Por primera vez en años, sentí que pertenecía. No solo al ejército, sino a mi familia. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté solo en mi camarote, mirando el nuevo rango en mi cuello. Coronel. Se sentía pesado, no físicamente, sino simbólicamente. Un peso de responsabilidad, de expectativas, de legado. Pero también se sentía bien. Me lo había ganado. No por ser más ruidoso ni más visible, sino por hacer el trabajo. Presenciando día tras día y acertando con los detalles.
previniendo crisis de las que nadie se enteraría, capacitando a personas que luego harían lo mismo. Ese era el trabajo. Eso era lo que importaba. Y finalmente, me sentí en paz. 3 años después, me encontraba en otra sala de conferencias, en otro edificio, observando a un grupo de personas distinto. La unidad de enlace de lenguaje y señales de defensa había crecido significativamente bajo mi liderazgo, pasando de ser un pequeño equipo especializado a un centro integral de entrenamiento y coordinación operativa. Trabajamos con lingüistas de todas las ramas de las naciones aliadas para desarrollar sistemas y protocolos que definirían el funcionamiento de la inteligencia militar en los años venideros. El coronel Voss había sido transferido a un puesto en el Pentágono. Su sustituto, un oficial perspicaz y experimentado llamado coronel Marcus Reed, me había apoyado desde el primer día, dándome la autonomía para definir la dirección de la unidad y brindándome orientación cuando era necesario. «Has construido algo impresionante aquí, Croft», me dijo durante una de nuestras revisiones trimestrales. «Esta unidad se está convirtiendo en el referente». «Gracias, señor. Tenemos un buen equipo. Tienes un buen líder. No le restes importancia». Aprendí a no discutir los elogios. Simplemente acéptalos y sigue adelante. Mi relación con Daniel había seguido mejorando poco a poco, con algunos contratiempos, pero al fin y al cabo mejoraba. Él y Jenna tenían 2 hijos, Claire y Jack. Lo visitaba cuando podía, normalmente unas cuantas veces al año, y cada vez me sentía un poco más tranquilo. Daniel ya no bromeaba sobre mi trabajo. En cambio, me hacía preguntas sinceras sobre liderazgo y toma de decisiones. Había empezado a ver paralelismos entre lo que hacíamos, aunque los contextos fueran diferentes. Una noche, durante una visita a su casa en Georgia, nos sentamos en el porche trasero mientras los niños jugaban en el jardín. Jenna estaba dentro preparando la cena. Daniel me dio una cerveza y se sentó a mi lado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes? Preferir la inteligencia a algo más visible». Lo pensé. No me arrepiento. Ni un poquito. Ni un poquito. Hice lo que se me daba bien, lo que creía. Basta. Asintió lentamente. Creo que ya lo entiendo. Me costó un poco, pero lo entiendo. Lo sé. Ojalá lo hubiera entendido antes. Nos habríamos ahorrado muchos problemas. Quizás, pero al final llegamos. Sonrió. Sí, lo hicimos. Nos sentamos en un cómodo silencio un rato, viendo a Claire perseguir a Jack por el patio. Sus risas se escuchaban en la brisa de la tarde. «Eres un buen tío», dijo Daniel. «Los niños te adoran. Son buenos niños. Preguntan por ti todo el tiempo. Claire quiere aprender árabe porque la tía Shelby lo habla». Me reí. «Dile que le enseñaré cuando sea mayor». «Lo haré». Jenna nos llamó para cenar y pasamos la noche comiendo, hablando y siendo una familia. Se sentía normal, fácil, como algo que por fin habíamos descubierto cómo hacer bien. La salud de papá empezó a deteriorarse por aquella época. Nada dramático, solo la lenta acumulación de la edad y décadas de vida dura. Se movía un poco más lento, se cansaba con más facilidad y dependía más de mamá para las tareas cotidianas. Yo lo visitaba con más frecuencia, pasando los fines de semana en su casa, ayudando con el jardín o simplemente sentándome con papá mientras veía películas de guerra antiguas. Una tarde me miró y me dijo: «Lo hiciste bien, Shelby, más que bien. Gracias, papá, lo digo en serio. Cuando me dijiste que ibas a dedicarte a la inteligencia, no lo entendí. Pensé que estabas evitando el trabajo duro». «Lo sé, me equivoqué. Estabas haciendo el trabajo más duro de todos. El que no se reconoce, el que no se celebra, pero importa. Todo importa. Me alegra que ahora lo entiendas». Él asintió. «Estoy orgulloso de ti. Debería haberlo dicho más a menudo. Lo estás diciendo ahora. Eso es lo que cuenta». Nos sentamos juntos en un cómodo silencio, con el televisor murmurando de fondo, y sentí una sensación de cierre que no sabía que necesitaba.
El ascenso a coronel me brindó la oportunidad de asumir un puesto de planificación estratégica en el Pentágono. Significaría dejar la unidad que había creado, abandonar el trabajo operativo diario y asumir un rol más amplio y abstracto, moldeando políticas y doctrina. El coronel Reed me llamó a su oficina para hablarlo. Es una buena oportunidad, Croft, definitoria de mi carrera. Lo sé, señor, pero también es un trabajo diferente. Menos intervención, más burocracia. Lo he pensado y creo que estoy listo. He construido lo que quería construir aquí. Ahora es el momento de ayudar a otros a construir lo mismo en otros lugares. Sonrió. Esa es la respuesta correcta. Apoyaré la iniciativa. La transición duró 6 meses. Entregué el liderazgo de la unidad a una oficial competente a quien había asesorado, la mayor Sarah Chin, y la observé tomar las riendas con confianza y destreza. Me sentí bien sabiendo que el trabajo continuaría, que los cimientos que había sentado servirían de apoyo a la siguiente generación. Mi primer día en el Pentágono fue abrumador. El edificio era enorme, un laberinto de pasillos, oficinas y salas de conferencias. Pasé la mañana orientándome, conociendo a mis colegas, intentando asimilar la magnitud de la operación. Pero me adapté. Siempre lo hacía. El trabajo era diferente, como había advertido el coronel Reed. Más reuniones, más memorandos, más coordinación con gente que nunca había estado en el campo. Pero era un trabajo importante que moldeaba la forma en que los militares concebían el lenguaje, la inteligencia y la infraestructura invisible que mantenía las operaciones en marcha. Se me daba bien. Y poco a poco construí una nueva carrera, una que no se centraba en misiones individuales ni intercepciones específicas, sino en sistemas y estrategia, en crear estructuras que me sobrevivieran. Algunas guerras se libran con armas, otras se previenen con palabras. La mía simplemente terminó antes de empezar. Eso fue lo que le dije a un grupo de nuevos lingüistas durante una sesión de capacitación en el Instituto de Idiomas de Defensa, años después de haber entrado por primera vez en esas mismas puertas. Eran jóvenes, entusiastas, inseguros de lo que se habían metido. Me vi reflejado en ellos. Esa mezcla de ambición y ansiedad, el deseo de demostrar su valía en un trabajo que aún no entendían del todo, harán un trabajo del que nadie se enterará jamás. Les dije, van a prevenir crisis que nunca llegan a las noticias porque las detuvieron antes de que comenzaran. No recibirán medallas, no recibirán reconocimiento, pero lo sabrán, y eso tendrá que bastar. Una de ellas, una joven de la primera fila, levantó la mano. ¿Cómo lidias con eso sin que nadie lo sepa? Sonreí. Encuentras tu validación en el trabajo mismo. En saber que acertaste con los detalles, en saber que, en algún lugar, gracias a algo que hiciste, alguien está más seguro, alguien está vivo. Ese es el trabajo. Y vale la pena. Asintió, todavía insegura, pero pude ver cómo lo asimilaba. Después de la sesión, caminé por el campus, pasando por los edificios donde pasé incontables horas, aprendiendo a pensar en diferentes idiomas para escuchar el mundo de otra manera. Fue surrealista volver después de tantos años, viendo cuánto había cambiado y cuánto seguía igual. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Clareire sacó una A en su examen de árabe. Dice que es porque le enseñaste a contar. Gracias. Sonreí y le respondí. Dile que estoy orgulloso de ella. Lo haré. Te quiero, hermana. Yo también. Me quedé allí un momento mirando esas palabras en la pantalla. Yo también te quiero. Simple, cierto, difícil. El respeto no siempre se dice a gritos. A veces entra en una habitación en silencio y todos finalmente se quedan quietos. Eso es lo que había aprendido. Eso era por lo que había luchado, no por el reconocimiento ni la validación de gente que nunca lo entendería, sino por el respeto propio de mi familia y de quienes realmente importaban, y me lo había ganado, no por ser más visible ni más ruidoso,
sino por trabajar día tras día, acertando con los detalles, construyendo algo que importara. Ese era un legado suficiente. Caminé de regreso a mi coche, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento. Mañana estaría de vuelta en el Pentágono, de vuelta en reuniones y sesiones de estrategia, forjando el futuro de la inteligencia militar. Pero ahora mismo, en este momento, me sentía en paz. Había cumplido mi propósito, había servido, había marcado la diferencia, y por fin, la gente lo sabía. Esa es mi historia. Si te ha llamado la atención, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien cuyo trabajo es invisible pero vital. Te toca a ti. Cuéntanos abajo. ¿Alguna vez has tenido que silenciar un triunfo importante por tu trabajo? ¿Cuál es la habilidad que la gente subestima hasta que importa? ¿Cómo lidias con familiares que minimizan tu trabajo? Si hubieras estado en esa cena, ¿qué le habrías dicho a Daniel? ¿Alguna vez has establecido un límite que finalmente cambiara la dinámica? Deja tus respuestas en los comentarios. Las leo todas. Noticias semanales.